Hola, vamos a continuar con el curso de asentamientos elásticos, la parte de teoría. El día de hoy vamos a revisar la teoría esencial para poder entender diferentes métodos de asentamientos elásticos. Hay diferentes métodos, pero todos se basan en esta teoría. Primero es importante calcular los esfuerzos para conocer la deformación del material para calcular el asentamiento de un edificio o el desplazamiento de un muro. Los asentamientos elásticos son aquellos que ocurren de manera inmediata a la aplicación de la carga. Es decir, en cuanto se construya el edificio, se van a tener asentamientos elásticos y también las cargas vivas producirán asentamientos elásticos. Sin embargo, bueno, abundando un poquito, la carga viva que se utiliza para calcular las cargas que se suelen utilizar para calcular asentamientos elásticos es la carga muerta del edificio y la carga viva media. Es decir, buscar simular las condiciones de servicio que tendrá el edificio durante la vida útil. Bueno, no se espanten, enseguida vamos a ver un repaso de esto. Pero de manera general, estamos viendo que los asentamientos elásticos, no les dé miedo aquí la integral, ahorita le explicamos. Está diciendo en la primera ecuación que el asentamiento elástico va a ser la suma de las deformaciones lineales unitarias por el diferencial de z por la integral de 0 a h. Dicho de otra manera, lo que vamos a buscar tener es bueno, esta expresión de manera desarrollada quedaría como 1 entre el módulo de Young por la integral de 0 a h por el incremento de esfuerzos en Z menos el módulo de Poisson del suelo por el incremento de esfuerzos en X menos el módulo de Poisson del suelo por el incremento de esfuerzos en Y, todo eso por dz. Quiere decir básicamente que lo que se va a deformar eh, cada elemento diferencial desde el nivel de superficie o el nivel donde es. De hecho, este no es el nivel de superficie, tiene que ser el nivel donde se aplica la carga, el nivel de desplante de la cimentación, de ahí para abajo hasta donde queramos calcularlo. Tendremos que conocer en diferentes lugares los incrementos de esfuerzos en X, Y y Z. Ahora, del lado de la seguridad, lo que se suele hacer es que se eliminan el efecto de los incrementos de esfuerzos horizontales, que son los incrementos de esfuerzos en X y Y, que van a restar al asentamiento. Es decir, se toma solo la parte positiva, dado que estos dos van a dar una contribución negativa y en realidad los esfuerzos tridimensionales, por decirlo así, el asentamiento considerando los esfuerzos tridimensionales es un poquito menor que el calculado de este lado, es del lado de la seguridad. Entonces, es una ecuación muy simple. De hecho, si lo vemos ya como un proceso, lo que tendremos que calcular serán los parámetros elásticos, luego tendremos que calcular los esfuerzos, por ejemplo, con alguna teoría de distribución de esfuerzos, por ejemplo, Boussinesq, Westergaard, Froelich, Newmark, que ustedes gusten. Y por último, tendremos que hacer la suma de los incrementos de esfuerzos, perdón, de los asentamientos de cada uno de los elementos en los que dividamos el medio. Esto es que vamos a tener que subdividir el medio en estos cubitos, en estos pedacitos de una altura conocida. En cada uno de estos cubitos nosotros vamos a calcular el incremento de esfuerzos con la teoría de Boussinesq, por ejemplo, y vamos a aplicar esta ecuación y nada más vamos a sumar el asentamiento que tiene el cubito 1 más el asentamiento del cubito 2 más el 3 más el 4 más los que fueran hasta llegar hasta una profundidad h. ¿Qué determina esta profundidad? Dos cosas. Una es la profundidad del estrato resistente o indeformable, mejor dicho, que puede ser la roca o un suelo muy, muy, muy competente de un número de golpes muy alto. O eh, el 10% hasta donde llega, dicen los reglamentos de construcción, hasta donde llega el 10% del incremento de esfuerzos de la carga que nosotros ponemos. Es decir, hasta cuando este delta sigma z, por acá a una cierta profundidad, valga el 10% de esta Q, de este esfuerzo por unidad de área que nosotros estamos poniendo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para los que se acuerden perfecto de teoría de elasticidad.
y se acuerden perfecto de teorías de distribución de esfuerzos, sobre todo de Boussinesq, pueden terminar este video aquí por si no se van a aburrir. Para los que no se acuerden o quieran repasar un poquito, vamos a continuar. Miren, en primer lugar, por si no quedaba claro para alguien, los esfuerzos en realidad vamos a definirlos como una respuesta interna de un material, es una reacción del material. Y esa reacción se va a provocar debido a que el material sufre una acción que pueden ser fuerzas, puede ser temperatura, pueden ser reacciones químicas, por ejemplo. Es una reacción interna de un material. Es que está sintiendo el material, en nuestro caso el suelo, por dentro, pero pudiera ser también el acero o el concreto que están sintiendo por dentro. El, el concepto de esfuerzo en realidad es un concepto teórico que busca entender cómo se están comportando los materiales en su interior. Es buscar cómo pensar, sentirse material o pensar qué está sintiendo el material en su interior. En la imagen de arriba vemos una imagen del programa Adonis en el que se está calculando los desplazamientos en Y. Primero se calculan los esfuerzos y con los esfuerzos se calculan los desplazamientos. Esfuerzos y además algo intermedio que se llama un modelo constitutivo, se calculan las deformaciones de elementos. En la parte de abajo es un modelo de un túnel, ahí se está como cortado a la mitad, modelo de FLAC tridimensional, en el que esta parte donde están los colorcitos, como el arco iris, es el frente de un túnel y estas líneas que se ven encima es un paraguas de micropilotes. Este modelo, los que usaron en tesis de maestría, bueno, aproveché que ya estaba la imagen y lo agregué. Pero este concepto nos permite utilizar técnicas tanto analíticas como ya en la parte de computación, usar software que nos puedan calcular tanto esfuerzos como deformaciones a partir de cargas y de los parámetros del suelo que nosotros le indiquemos. Y de los materiales pueden ser también, aquí está un concreto, esto es el revestimiento de un túnel y elementos adicionales como anclajes y de todo se puede calcular los esfuerzos. Los esfuerzos los vamos a dividir en dos tipos. En primer lugar están los esfuerzos axiales. Estos esfuerzos se definen como la carga por unidad de área en un plano que es perpendicular a la aplicación de esa fuerza, que es carga por unidad de área. Miren, la definición es, si yo tuviera una barra, por ejemplo aquí, prisma rectangular, y yo le aplico dos fuerzas transversales, P y P', que son iguales en magnitud y dirección, pero de sentido contrario, lo que yo voy a hacer es que este material estará en equilibrio porque las dos fuerzas son iguales, sin embargo, por dentro va a sentir una cierta respuesta, va a reaccionar, va a sentir que lo están aplastando. Entonces, esa respuesta que vamos a buscar calcular, la calcularemos como, le llamaremos esfuerzo, la fuerza entre el área, y se representa con la letra griega sigma minúscula. Para los que no sabían cómo se llamaba ese símbolo, es la letra griega sigma minúscula. Los esfuerzos normales ocasionarán deformaciones axiales, es decir, acortamientos cuando las fuerzas sean de compresión y alargamientos cuando las fuerzas sean de tensión en un elemento. Por convención, para suelos, el signo positivo es para compresiones y el signo negativo es para tensiones. Esta convención la tenemos que hacer porque si no en el suelo tendríamos prácticamente puros negativos en todos lados, ya que los suelos no son buenos para soportar tensiones. Prácticamente no soportan nada de tensión. Entonces, por eso para nosotros la compresión es positiva y la tensión es negativa. Por ejemplo, para los de materiales, para acero, por ejemplo, las tensiones son positivas y las compresiones negativas. Ahí es convención nada más. Pero vamos a mantener que para suelos compresiones son positivas. Bueno, las deformaciones axiales, o los esfuerzos van a producir deformaciones axiales. Los esfuerzos normales producen deformaciones axiales, sí. Nosotros vamos a definir el concepto que se llama deformación axial unitaria, que es la deformación del elemento por unidad de longitud. Se representa con una letra griega epsilon minúscula
Y los esfuerzos normales en compresión, recordemos que los esfuerzos normales en compresión provocan acortamientos y en tensión provocarán alargamientos. Vamos a ver aquí, si tenemos un elemento cilíndrico, imagínense que este fuera, por ejemplo, un cilindro de concreto, eh, nosotros tendríamos una longitud inicial. Si nosotros a este cilindro le aplicamos una fuerza a compresión, se va a cortar, se va a hacer más chaparrito y nosotros podemos medir que la deformación de este cilindro fue la longitud final menos la longitud inicial. Son al revés. Miren, esta forma en la que está escrita esta ecuación es la que van a ver en los libros. Sin embargo, si yo pongo longitud final menos longitud inicial, bueno, hay que entender, si lo pongo así, me va a dar un número negativo. Me va a decir que la deformación fue menos algo. Y eso querría decir, en la convención de los libros de mecánica de materiales, que sufrió un acortamiento. Pero en realidad, pues esta es una resta algebraica, no aritmética. Nada más hay que entender bien la longitud final, que es delta más LI, longitud final en tensiones, que para los de mecánica de materiales sería al revés. Para nosotros más bien sería al revés. La longitud final sería LI menos delta. Y entonces delta sería LI menos LF. En sentido contrario, ¿no? Lo puse así, se me fue, tomé la referencia de un libro de materiales y ahí el signo es el que va en sentido contrario. Una disculpa, pero ese sería el único cambio. Y el esfuerzo, recordemos, carga entre el área y ahora el nuevo concepto de deformación lineal unitaria sería la deformación del elemento entre la longitud. ¿Qué longitud? La longitud inicial. Antes vamos a meter un temita más, un concepto que es el concepto de modelos constitutivos. Un modelo constitutivo es una representación matemática del comportamiento de un material. Es una ecuación bajo una condición de carga. Generalmente se van a relacionar esfuerzos con deformaciones, pero pudieran ser, por ejemplo, esfuerzos con velocidades de deformación o esfuerzos con aceleraciones, por ejemplo. Sí, entonces, de hecho, el modelo más eh, usado, muy usado en suelos, pues es Moore Coulomb, pero puede ser, en los programas también nos vamos a encontrar elástico lineal. Y para allá vamos, porque el modelo constitutivo más sencillo de todos los modelos constitutivos es el comportamiento elástico. El modelo constitutivo Este modelo constitutivo está definido por la teoría de elasticidad, en la que por definición los esfuerzos y deformaciones tendrán una deformación lineal. Ahora, es importante entender que esto en, en el comportamiento no es cierto para los suelos en todo el comportamiento de suelo hasta la falla. Hay veces que tienden a presentar un comportamiento aquí curvito y sobre todo más influenciado hacia la parte final. Pero déjenme decirles que este comportamiento en deformaciones pequeñas, pues sí se puede simplificar como una línea. De hecho, elástico en realidad nada más quiere decir que tendrá deformaciones que son recuperables. En un material isótropo, que quiere decir que se va a comportar igual en todas las direcciones, simétrico y sometido únicamente a carga axial, miren, imaginemos otra vez el cilindro, que puede ser un cilindro de concreto o un cilindro de suelo. En pequeñas deformaciones, sobre todo, cuando yo aplico una carga, voy a tener, cuando yo aplico una fuerza, voy a tener una deformación, una cierta deformación. Esta rayita es porque es un vector de deformaciones, pero voy a tener una deformación. De hecho, esto ya lo veíamos desde la educación, el bachillerato o la educación secundaria que si yo aplico una fuerza y la multiplico por una deformación y la multiplico por una constante de rigidez, voy a tener qué fuerza estoy aplicando al resorte. Y hay muchos problemas en bachillerato que se resuelven si yo tengo una cajita que está amarrada a un resorte y pegada a la pared y la jalo con tantas toneladas, ¿cuánto se desplaza? Pero esos ejercicios en realidad nos estaban preparando para este momento, porque no nos lo dicen, pero es que los materiales se comportan, sobre todo en bajas deformaciones, como un resorte. Pero ¿qué va a pasar en un resorte?
Si yo quito esa carga, otra vez voy a recuperar el estado original del material. En realidad, un material elástico es aquel en el que todas sus deformaciones son recuperables. Yo coloco la carga, se deforma, quito la carga, regresa a su posición original. Y ya decimos que nosotros vamos además a asumir que el material tendrá un comportamiento lineal, es decir, que la fuerza la puede encontrar multiplicando por una constante a la deformación y viceversa. Ahora, si nosotros queremos hacer este parámetro en función de los esfuerzos, es decir, aquí lo que vamos a hacer es buscar una independencia de la geometría del material. Por eso se hizo la división de fuerza entre área, porque así tenemos un parámetro que es independiente de la geometría. Y también la deformación lineal unitaria, no lo platiqué, pero aquí podemos ver es delta entre L, la deformación entre el largo. Este nos da un parámetro adimensional. Si nosotros dibujamos esa gráfica, pero en lugar de carga contra deformación, ahora le llamamos esfuerzo contra deformación lineal unitaria, la pendiente de esta recta tiene un nombre y se llama módulo de Young. El módulo de Young es el cociente entre el esfuerzo normal y la deformación lineal unitaria, o sea, la pendiente de esta recta. Entonces, si nosotros conocemos el módulo de Young y conocemos la deformación del elemento, podemos calcular el esfuerzo o, en este caso, que nosotros lo que vamos a querer, si conocemos el esfuerzo, podremos calcular, y el módulo de Young, podremos calcular la deformación de un elemento. Aquí está escrito de maneras diferentes. Aquí es igual la deformación lineal unitaria, es igual al esfuerzo entre el módulo de Young, pero también es la deformación entre la longitud del elemento. Igualando estas dos ecuaciones, vamos a llegar al final a que la deformación de un elemento va a ser el esfuerzo por la longitud del elemento entre el módulo de Young. Y esta ecuación mucho viene escrita en los libros de esta manera. La deformación de un elemento va a ser igual a la carga por la longitud entre el área por el módulo de Young. PL entre EA. Bueno, otro de los parámetros que se llaman parámetros elásticos, en un material elástico se va a tener un parámetro que se llama el módulo de Poisson. El módulo de Poisson es el cociente entre la deformación unitaria lateral y la deformación unitaria axial de un material al ser sometido a una carga axial. El símbolo de este parámetro es la letra griega mi o mu minúscula. Miren, vean este cilindrito azul que yo tengo de un material. Si nos ponemos nosotros a pensar en realidad cómo es el comportamiento cuando nosotros lo apachurramos, además de que el material se acorta, también se hace más gordito. De hecho, imagínense una bolita de masa, por ejemplo, para hacer las pizzas o para hacer galletas o tortillas. Si nosotros la aplastamos, lo que va a pasar es que se extiende, tiende a hacerse más ancho. Bueno, pues precisamente este parámetro eh, calcula qué tan grande o qué tan diferente es la variación entre la, la deformación unitaria lateral contra la deformación unitaria axial. Y de hecho se puede demostrar de manera teórica que este parámetro siempre va a estar entre 0 y 0.5. No es objetivo de este curso ver esa demostración, pero se puede demostrar que debe estar entre 0 y 0.5. Otro de los parámetros se llama módulo de rigidez al corte. Este es una constante parecida al módulo de Young, pero mide ahora la rigidez de un material con respecto a distorsiones angulares. Aparte de la deformación lineal unitaria, hay algo que se llama la deformación lineal unitaria. La deformación lineal unitaria de un material, primero, ¿qué pasa? Cuando un material lo someto a otro tipo de esfuerzos que ya no mencioné, que son los esfuerzos de corte. Los esfuerzos de corte también es una carga por unidad de área, pero en ese caso la carga se aplica paralela al área. En ese caso, los esfuerzos de corte provocan distorsiones, es decir, provocan cambios de forma, aunque no cambios volumétricos, y así se determina este parámetro. Nosotros podemos ver por teoría de elasticidad que si nosotros conociéramos el módulo de Young y el módulo de Poisson, se puede calcular el módulo de rigidez al corte. Y nosotros tenemos un cuarto parámetro que se llama el módulo de deformación volumétrica. Este está más pensado para fluidos, para aire y para agua, por ejemplo. Y el módulo de deformación volumétrica es el cambio de presión entre el cambio de volumen.
volumen inicial, perdón, sí, el módulo de formación volumétrica que se llama bulk en inglés, es el volumen inicial por el cambio de presión entre el cambio de volumen. Imaginemos un globo. Si nosotros lo inflamos más, va a tener un cambio de volumen. Pero, pero están relacionados también con el módulo de Young y el módulo de Poisson. De manera rápida, así, en forma matricial, se escribiría de esta manera. No tengan miedo tampoco. Esta en forma de ecuaciones se escribe así, que es la deformación lineal unitaria. Esta ecuación es la que vimos al inicio. Es igual a 1 entre E por el esfuerzo en X, menos 1 entre, perdón, menos el módulo de Poisson por el esfuerzo en Y, más el esfuerzo en Z. Si nosotros queremos medir la deformación lineal unitaria en Z, es decir, la deformación lineal unitaria vertical, sería el esfuerzo, el incremento de esfuerzo en Z, o el esfuerzo en Z menos el módulo de Poisson por el esfuerzo horizontal en X más el esfuerzo horizontal en Y. Entender que está. O por otro lado, además, hay que acordarnos de el incremento de esfuerzos verticales debido a sobrecargas. Miren, hay varias teorías de distribución de esfuerzos, pero por ejemplo está la de Boussinesq, están Westergaard, está Froelich, está Newmark, están diferentes. Por ejemplo, Boussinesq desarrolló varias ecuaciones a partir de diferentes tipos de carga y desarrolló esta ecuación que es para el incremento de esfuerzos a cualquier profundidad debido a la aplicación de una carga circular uniformemente distribuida que tiene una carga por unidad de área igual en toda el área. Pero esta ecuación solo sirve para calcular el incremento de esfuerzos en el centro. Si nosotros graficamos el incremento de esfuerzos con respecto a la profundidad, se vería algo parecido a esto. Y aquí en esta tabla podemos ver la relación Z entre R contra deltas Z entre la IQ, perdón, entre Q, delta Z entre Q, delta sigma Z entre Q. Lo que nos está diciendo esta tabla, o tenemos que entender, es que a 0 metros de profundidad, nosotros vamos a tener un incremento de esfuerzos igual a la carga que estamos aplicando. Pero conforme vamos bajando, el suelo se va enterando cada vez menos de que está siendo cargado, a tal grado de que más o menos a 4 veces el radio, perdón, el Z entre R igual a 4, es decir, cuando Z es 4 veces el radio, más o menos 2 veces el ancho, 2 veces el diámetro, más o menos ahí el incremento de esfuerzos es en el 10% del que nosotros aplicamos en superficie, es decir, se disipa súper rápido. Si yo tuviera un radio de 0.5 metros, por ejemplo, o un diámetro un radio de 1 metro, una carga circular de 2 metros de diámetro, a los 4 veces el radio, a los 4 metros, yo prácticamente ya no sentiría, el suelo prácticamente ya no sentiría que estoy incrementando la carga. También hay una ecuación para una carga rectangular y esta ecuación permite calcular el incremento de esfuerzos en la esquina de esta carga, a cualquier profundidad, pero en la esquina. El incremento de esfuerzos es esta ecuación y finalmente se escribe como la sobrecarga que yo estoy colocando por unidad de área por un factor de influencia que se llama I3, que es esta ecuación que está en función de M y N. Y M es B entre Z y N es L entre Z. ¿Qué pasa si nosotros queremos calcular el incremento de esfuerzos en otro punto, por ejemplo, en el centro de esa carga? Bueno, lo que se puede hacer es calcular el incremento de esfuerzos de rectángulos y sumar los incrementos de esfuerzos en cada punto. Pero si creemos específicamente en el centro, y nos interesa mucho porque en general cuando uno pone una zapata rectangular, la columna uno la tiende a poner en el centro para no generar excentricidades, ¿no? Sobre todo en zapatas aisladas. Cuando el incremento de esfuerzos, perdón, en esta carga rectangular, en el centro de esta carga, se escribe como Q por I4, que I4 es todo esto, está en función de M1 y N1, donde M1 es L entre B mayúscula, la longitud entre el ancho, N1 es la profundidad entre una B minúscula y B minúscula es el ancho entre dos. Así es como se calcula el incremento de esfuerzos en el centro de una carga rectangular
en un área rectangularmente cargada en el centro. Miren, entonces repitiendo o repasando, regresándonos a lo anterior, vamos otra vez, ahora sí, ya tenemos más antecedentes, a determinar los parámetros elásticos, luego vamos a calcular el incremento de esfuerzos, por ejemplo, por Boussinesq, y luego vamos a calcular el asentamiento total como la suma de los incrementos de esfuerzos de los elementos en los que subdividamos el medio. Subdividimos al medio en cuadritos más chiquitos, vamos a tener una mayor precisión. Entre más grandes sean estos cubitos imaginarios en los que subdividamos el medio, vamos a tener un mayor error. Pero si los hacemos chiquitos, por ejemplo, de 10 centímetros de altura, podemos tener una muy buena precisión. Y nada más, eso es todo. Con eso concluimos nuestro video. Muchas gracias por ver la teoría. Va a seguir un ejercicio de asentamiento con teoría de elasticidad.